Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que fue en 2 Corintios, capítulo 10, y terminamos en el versículo 12, así que vamos a empezar directamente en el versículo 13. Y luego continuaremos en el capítulo 11 en esta media hora. Una vez más, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y apreciamos sus cartas, agradecemos su ayuda financiera, pero sobre todo, supongo que tendría que decir que apreciamos sus oraciones. Vaya, cuando la gente escribe, oramos por ti y por Iris 3 veces al día, y siempre me emociona tanto que incluyan a Iris en nuestro ministerio, porque sin ella no podría hacerlo, y el Señor lo sabe, y yo lo sé, y creo que todos los demás también lo saben. ¿Por qué? Ella es el engrase que simplemente mantiene las ruedas en movimiento y solo agradezco al Señor por ella también. Así que todos los programas están disponibles en video, audio y la página impresa. Y si estás interesado en alguno de este material, llámanos y te enviaremos una lista que muestra las tablas de contenido y lo que sea. Creo que otra cosa que probablemente debería anunciar que he olvidado y tengo que pedir su perdón. Publicamos un boletín trimestral gratis que simplemente mantiene a la gente informada sobre dónde estamos en televisión, dónde estamos llevando a cabo seminarios y también te hace consciente de varios tours y cruceros y todo lo demás que se avecina. Y si quieres tener información sobre eso, solo mándanos una nota o llámanos y te pondremos en nuestra lista de correo. Está bien, ahora volvamos a 2 Corintios capítulo 10 y continuemos donde lo dejamos, que fue en el versículo 12. Ahora vamos al versículo 13. Y recuerda, el tema principal aquí es que el apóstol Pablo sigue defendiendo su autoridad como apóstol. Y es tan apropiado hoy como lo fue en ese tiempo, porque lo has escuchado, yo lo escucho una y otra vez, donde la gente se niega a darle a este hombre cualquier espacio en su pensamiento. Y trato de mostrar a la gente, bueno, mira, quita Romanos hasta Hebreos de tu Nuevo Testamento y lo has despojado. Y sin embargo se niegan a mirar esta área de las Escrituras tanto como deberían, o harán referencia a ello, lo sé, pero aún así no enseñan lo que escribe el apóstol Pablo. Temo que muchos de ellos se quedan muy cortos y espero nunca ser culpable de eso. Y por eso nos estamos tomando nuestro tiempo mientras avanzamos a través de estas epístolas. Recuerda que él está escribiendo directamente al creyente de la era de la iglesia, mientras que el resto de las escrituras está escrito principalmente para el judío, y aunque sacamos provecho de ello, podemos hacer aplicaciones de eso. Pero siempre recuerda que lo que fue escrito al judío bajo la ley no se aplica directamente a nosotros, y así tenemos que aprender a discernir estas cosas. Está bien, continuando ahora en el versículo 13, donde dice, no nos jactaremos de cosas fuera o más allá de nuestra medida, sino según la medida de la regla que Dios nos ha distribuido. Ahora ves cómo Pablo siempre insinúa de manera tan sutil aquí que todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que escribe no proviene de él, proviene de Dios y de Cristo mismo en gloria. Está bien, versículo 14. Porque no nos extendemos más allá de nuestra medida, como si no hubiéramos llegado hasta ustedes, pero sí llegó hasta ellos y tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta ustedes también, predicando el Evangelio de Cristo. Ahora, sé que la mayoría de la cristiandad hoy, sin siquiera darse cuenta, está predicando el Evangelio del reino en lugar del Evangelio de Cristo. Y es esa gran diferencia la que está llevando a tantas personas de manera despreocupada por un camino equivocado. Y lo estamos viendo, lo estamos escuchando una y otra vez, que no están escuchando
el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, lo que Pablo llama mi Evangelio, sino que en cambio están escuchando el Evangelio del reino que, por supuesto, Jesús y los 12 proclaman a la nación de Israel. Está bien, versículo 15. No jactándonos de cosas fuera o más allá de nuestra medida, nuestras capacidades, es decir, de los trabajos de otros. Ahora mira esto. Vaya, esto es un corte astuto de nuevo. Como si no hubiéramos llegado hasta ustedes. Ahora versículo 15, lo siento. Pero no de los trabajos de otros hombres. ¿A quién crees que se está refiriendo? Los 12, ¿ves? Él dijo, no soy una extensión de lo que los 12 han logrado. No estoy construyendo sobre lo que ellos han hecho. Pero él está allí en territorio virgen. Porque verás, el ministerio de los 12 estaba confinado a la nación de Israel dentro de las fronteras. Muy raramente incluso iban más allá del río Jordán. Pero aquí este hombre está en territorio pagano, gentil, todo por su cuenta. Y los 12 no han tenido nada que ver con lo que él está logrando, ¿ves? Y así él dice, es decir, no está presumiendo de los trabajos de otros, sino que tiene esperanza cuando tu fe aumenta. Nosotros seremos ensanchados. Oh, creo que una mejor palabra que podríamos poner ahí es que él podría ser bendecido por ti de acuerdo a nuestra regla, abundantemente. ¿Y con qué propósito? Siguiente versículo. Para predicar el evangelio en las regiones más allá de ustedes. Ahora, ¿dónde estaba Corinto? Bueno, aproximadamente a mitad de camino hacia el oeste. ¿Qué hay más allá? Roma y España y Gran Bretaña, ¿ves? Y luego, a medida que pasaba el tiempo, hacia el Nuevo Mundo, pero todo debido a la autoridad del hombre como apóstol. Así que para predicar el evangelio en las regiones más allá de ustedes y no jactarse en la línea de otro hombre de cosas preparadas para nuestra mano. ¿Ves qué claro lo dice? Ahora, los 12, ahora piensa en esto por un momento. Habían los 12 bajo el ministerio del Señor cubierto, toda el área del Mediterráneo, y digamos, por ejemplo, que habían estado en Corinto en un tiempo anterior, o en Atenas, o en Éfeso, o incluso en Asia Menor. Y luego el apóstol Pablo podría venir y edificar sobre lo que ellos habían comenzado. Él no podía decir esto, pero no lo hicieron. No tenían ministerio fuera de la nación de Israel. Y así, en cada lugar al que va, como dije hace un momento, era territorio virgen. Estas personas nunca habían oído que Cristo había muerto por sus pecados y que había resucitado de entre los muertos. ¿Ves? Versículo 17. Pero el que se gloría no está tomando crédito por todo lo que ha logrado, sino que dice, el que se gloríe, ¿dónde y cómo? En el Señor. ¿Es Dios quien está usando al hombre? Dios tiene un instrumento que estaba dispuesto, por supuesto, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Dios, incluso el apóstol Pablo no habría logrado nada. ¿Sabes? Uno de mis versículos favoritos, y lo he mencionado en este programa, regresa conmigo a eso otra vez. Regresa a los Hechos. ¿Dónde está? Capítulo 17, 16. Creo que esto lo dice todo. Y para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que son maestros de escuela dominical, para todos los que están en televisión, sus clases de enseñanza en la iglesia y en su hogar, escuchen, esto es básico para cada uno de nosotros. Y fue al apóstol Pablo, Hechos 16 y bajando al versículo 14, Hechos 16, versículo 14. ¿Están todos ahí? Y una cierta mujer, ahora sé que han dicho, Les, ¿has leído esto tan a menudo? Lo sé, pero lo vamos a leer de nuevo. Y una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Miren, ella era una judía religiosa, nos escuchó. Y Lucas, por supuesto, está escribiendo a quién.
el Señor le abrió el corazón. Así que ella prestó atención a las cosas que Pablo decía. Ahora ven qué claro es eso. ¿Quién abrió el corazón a Lidia? Dios lo hizo, pero instrumento usó Dios para atender su necesidad. Pablo, y es de la misma manera hoy en día, ningún ministro, ningún maestro puede lograr nada a menos que el Señor abra el corazón. Y ven, por eso apreciamos la oración, no solo en nuestro nombre, sino en el de cada uno de ustedes que transmitirá estas cosas. Y simplemente me emociona el corazón cuando me doy cuenta de cuántas personas, incluso si no usan nuestras grabaciones, ¿no? Si simplemente toman lo que han aprendido. Y les digo a tantos en todo el país, escuchen, no tienen que decirle a su clase de dónde lo sacaron, no tienen que darme crédito por eso. Simplemente entras y lo enseñas, como si el Señor te lo hubiera revelado, siempre y cuando puedas usar la Escritura. Eso es todo lo que es necesario. Pero lo principal es que somos instrumentos que Dios puede usar cuando Él abre un corazón para que alguien le pueda dar la palabra. Y ven, tuvimos una discusión sobre esto en una de nuestras clases la otra noche. Muy raramente, y no diré que no puede suceder porque ya me he encontrado con dos ahora, donde afirman haber encontrado la salvación absolutamente por sí mismos, sin que nadie les diera ninguna influencia externa. Uno era un joven que quedó atrapado en la wilderness canadiense durante todo un invierno, y todo lo que podía hacer era, no había Biblia en la cabaña del trampero, y eso era todo lo que podía hacer. Todo el invierno fue leer esa Biblia, pero para la primavera había llegado a un conocimiento de la salvación. Ahora digo, eso es raro, porque ven, Romanos dice, ¿cómo pueden creer a menos que alguien lo proclame? Y Dios ha considerado apropiado usar instrumentos humanos, y por eso enseñas clases de escuela dominical. Por eso enseñas una clase de Biblia en casa, porque la gente necesita tener un instrumento humano para mostrarles lo que dice la palabra. Ahora, otro que me viene a la mente, y probablemente estés pensando, quiero decir, en el capítulo 8 de Hechos, ¿quién fue el eunuco etíope? ¿Y qué le dijo a Felipe? ¿Cómo puedo entender a menos que algún otro hombre me lo diga? Y así, este es todo el concepto de las Escrituras. Está bien, volviendo entonces a 2 Corintios, el versículo 17 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque el Señor tiene que abrir sus corazones. Y ahora el versículo 18, porque no es el que se alaba a sí mismo el que es aprobado, sino aquel a quien el Señor alaba. Ahora de nuevo, ¿qué es lo que el hombre está refutando? La acusación en su contra es que todo lo que estaba haciendo era lo que había imaginado en su propia mente. Y había concoctado todo esto. Él no tenía ninguna autoridad, pero dijo, mira, tengo toda la autoridad del universo porque Dios es quien me envió a ti. Y luego cuando lleguemos al libro de Gálatas en unos meses, bueno, con un programa a la semana serán unos meses, pero cuando lleguemos a Gálatas va a dejarlo tan claro que todo lo que entendió del Espíritu, el Señor Jesús ascendido en el cielo, se lo reveló, le habló y lo guió, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo. Está bien, ahora entonces entras al capítulo 11 aquí en 2 Corintios y sé que hay diferencias de opinión sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, si es el cuerpo de Cristo o si es Israel, pero no han cambiado mi opinión. He estado inundado de información de ambos lados, pero sigo manteniendo lo que he sostenido antes y tengo mis razones. Ahora, eso no dice que nunca cambiaré de opinión, pero sigo sintiendo que la iglesia es la novia de Cristo. Y como dije cuando comenzamos el estudio en el libro de Romanos, estoy de acuerdo con el viejo William R. Newell, el maestro de los años 20 y 30 en el área de Chicago, cuando hizo la afirmación de que cuando la novia de Cristo está lista para ser presentada al novio, el apóstol Pablo será el presentador. Y me gusta pensar en ello de esa manera. Creo que Pablo va a destacar por encima de todos, y por supuesto lo tomó de esas escrituras.
donde los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, bueno, cuando entres en tu reino, ¿quién será el más grande en el reino? ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? El que es el más pequeño será el más grande. Pues bien, cuando aparece el apóstol Pablo, ¿cómo se define a sí mismo? Yo soy el más pequeño, los apóstoles. Así que William R. Newell juntó eso y tiendo a estar de acuerdo en que con base en eso creo que el apóstol Pablo será de hecho quien presentará a la novia a su novio. Está bien, el versículo 1 del capítulo 11. Ojalá, dice Pablo, que pudieran soportar un poco mi locura y de hecho soporten conmigo porque estoy celoso por ustedes. Ahora no olvides a quién le está escribiendo. Él les está escribiendo a los creyentes gentiles, que por supuesto incluyen a los judíos en la era de la gracia, pero les está escribiendo a miembros del cuerpo de Cristo. Y él dice, estoy celoso por ustedes con un celo piadoso, con minúscula. En otras palabras, es un celo apropiado porque te he desposado con un solo esposo, para que pueda presentarte como una virgen casta o pura a Cristo. Ahora, ¿no es esa una imagen hermosa? Ahora por eso la novia es representada en el Apocalipsis como vestida de lino brillante, blanco y limpio, porque verás, ese es todo el concepto de una novia virgen. Por eso siempre ha sido representada vistiendo de blanco, debido a con suerte su pureza. Está bien, ahora él le dice a la iglesia, entonces estoy celoso por ustedes porque verás. Ahí es donde creo que Newell obtuvo la idea de que Pablo es el presentador, porque dice, te he desposado con un solo esposo. Ahora, ¿quieres recordar que esto se remonta a la costumbre de las culturas en tiempos pasados? Bastante contrario a la forma en que hacemos las cosas, donde los padres literalmente emparejarían a los niños. ¿Sabes eso? Está bien, así que cuando el padre encontraba a la chica adecuada para la novia de su hijo, hacía todos los arreglos y más o menos consumó el desposorio. En otras palabras, lo que hoy llamaríamos el compromiso, está bien. Ahora Pablo está tomando ese mismo concepto que él ha hecho el compromiso entre el cuerpo de Cristo y Cristo, la cabeza del cuerpo, en lugar de la boda, que un día tendrá lugar, creo, en gloria. Está bien, ahora la razón por la que sigo manteniéndome en esto, y sé, como dije, que hay quienes sienten que el cuerpo de Cristo no es la novia, que es Israel, y aquí está la razón, porque como escribe en su primera carta a los Corintios, que son miembros del cuerpo de Cristo, dice en el Nuevo Testamento, versículo 3, ahora, ¿a qué se refiere en la Biblia explicando la importancia de la unidad? Bueno, Adán y Eva fue la primera, pareja que Dios había ordenado como la primera, familia humana, y así como Dios ordenó el establecimiento, hizo al hombre la cabeza, la mujer. Está bien, ahora volvamos a Efesios. Ahora estaremos aquí también en el futuro, si el Señor lo permite, pero vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, donde él establece esta analogía entre la relación del esposo con su esposa y la relación de Cristo con la iglesia. Y de nuevo, si no existiera ese concepto de novio y novia, no creo que el apóstol haría esto. Está bien, en Efesios capítulo 5, bajemos al versículo 23. Efesios 5, comenzaremos en el versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa. Ahora, no significa que ella sea su esclava y que él la domine, pero él es en posición la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ves esa analogía? Y él es el salvador del cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo o el individuo, como prefieras verlo. Ahora, el versículo 24, por lo tanto,
así como la iglesia, que es su cuerpo. Está sujeta a Cristo, así que las esposas deben estar sujetas a sus propios esposos en todo. Ahora todo lo que estoy estableciendo es la analogía entre la esposa y el esposo en lo físico y Cristo como la cabeza del cuerpo de Cristo, como la novia. Está bien, entonces subes al versículo 27 para que Él pueda presentarlo. Es decir, el cuerpo de Cristo, para que Él pueda presentarlo a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido. Ahora de nuevo, ¿a qué concepto estamos volviendo? Esa hermosa novia vestida de blanco, sin arruga. ¿Sabe? Siempre he hecho la afirmación, y Iris y yo estamos de acuerdo. Hemos estado en muchas bodas a lo largo de los años. Nunca he visto una novia que no fuera atractiva. ¿Tú has visto, independientemente de si ella pudo haber sido una chica más o menos sencilla de otra manera, pero vaya, cuando se pone ese vestido de novia se vuelve tan atractiva? Y así, esta es exactamente la imagen que Dios está dibujando, que el cuerpo de Cristo es la novia blanca y limpia, sin arruga y sin mancha. ¿Ves? Y luego él pasa, por supuesto, al versículo 28 y nuevamente regresa a la analogía física del esposo y la esposa. Está bien, ahora tengo otro que me gustaría traer de vuelta. Y sé que la conexión puede no ser tan clara, pero por otro lado, tengo que sentir que el Espíritu Santo le dio a Pablo esta imagen en particular, de nuevo, para nuestra propia comprensión doctrinal, y eso está en Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Quiero que todos encuentren tiempo para hallarlo. ¿Lo entendiste, cariño? Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque, hermanos, también ustedes han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, es decir, su cuerpo físico crucificado, y que deberías estar casado con otro, incluso con aquel que ha resucitado de entre los muertos, que debemos dar fruto para Dios. Ahora, creo que cuando enseñamos Romanos mencionamos esto. ¿Cuál es el propósito principal de Dios al unir al hombre y a la mujer en una relación matrimonial? Fruta. ¿Y cuál es el fruto? Niños. Ese es el propósito principal, no el alma, sino el principal. Está bien, ahora de la misma manera aquí, ¿cuál es el propósito principal de Dios al unirse a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y reclamarnos como suyos? Ser fructíferos y traer hijos espirituales. ¿Ves? Ahora, todos estamos ansiosos. Confío en el pronto regreso del Señor. Como vemos, el mundo está sumergiéndonos en los fenómenos de los últimos tiempos, y las cosas que están empeorando no harán más que empeorar mientras estés en Romanos. Detente conmigo en Romanos 11, versículo 25. Porque aquí está todo el concepto de que, así como en un matrimonio físico, Dios espera que el fruto de ese matrimonio sean los hijos. Así también el fruto del creyente debería ser otros creyentes. Lo llamamos o ganar almas, y tiene que hacerse de manera escritural. ¿Está bien Romanos capítulo 11 y baja al versículo 25? Romanos 11, versículo 25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio o este secreto, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa ceguera, en parte, ahora es una ceguera espiritual por un periodo de tiempo que un día terminará. Esa ceguera en parte ha sucedido a Israel
Hasta esa es la palabra del tiempo. No sabemos qué día y hora va a ser, pero hay un día que se acerca hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Cuando el cuerpo de Cristo esté completo. Y recuerdas, he dado la analogía del pequeño bebé en el vientre. Y cuando el vientre de la madre ha terminado de formar cada parte de ese pequeño cuerpo hasta la última célula, entonces, ¿qué entrega? Es de la misma manera aquí, que cuando Dios haya terminado de reunir al último cuerpo o a la última persona que entra en el cuerpo de Cristo, nos iremos de aquí. Ahora, eso es todo. Nos iremos de aquí y luego puede continuar y terminar donde Él lo dejó con la nación de Israel. Está bien, en el minuto o dos que nos quedan, volvamos a 1 Corintios capítulo 11. Y así el versículo 3, ahora Él nuevamente dice eso. Así como la serpiente engañó a Eva en esa primera unión matrimonial en el jardín, Adán y Eva, así la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza. Así que tu mente no debería ser corrompida por la simplicidad que hay en Cristo. Ahora sí, Eva es un símbolo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces se deduce que es la iglesia la que Satanás está atacando constantemente. ¿Ves? Porque sabe que es en el ámbito de la iglesia donde tiene su mayor oposición. Ahora sabes, escuchamos una y otra vez que cuando los hombres buenos no hacen nada, que las cosas malas pasan. Absolutamente. Y así Satanás lo sabe. Así que si puede neutralizar el cuerpo de Cristo de tal manera que no diga nada, entonces puede tener el control total. Y estamos llegando allí, está bien. Ahora bien, versículo 4, porque si el que viene predica a otro, Jesús, no el de la cruz, no el de la resurrección, sino otro Jesús, porque si el que viene predica a otro Jesús, de quien Pablo dice que no hemos predicado, o si recibes otro espíritu que no has recibido, o otro evangelio que no has aceptado, podrías estar bien con él. Ahora, si tuviera el tiempo, y supongo que no lo tenemos, pero iría a Gálatas capítulo 1, ¿y qué dice Pablo? Él dice, temo por ustedes porque han sido inundados por otro evangelio, que en realidad no es otro, pero es uno pervertido. Y luego continúa diciendo una declaración dramática, si alguien viene a ustedes predicando otro evangelio que el que les he predicado, ¿qué debe ser? El maldito. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.